Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas noches por el espacio. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de mi oficina. Este día vamos a tener una plática de franqueos mecánicos que he titulado El franqueo morado de Pitney Bowes. Hay una, vamos a tener un objetivo y la intención es, como la mayoría de las pláticas que hemos tratado de tocar aquí en este espacio, poner a la vista de los filatelistas interesados en franqueos mecánicos el franqueo de color morado de Pitney Bowes. Y vamos a ver un poquito de contexto, vamos a retomar un poquito información histórica para poder entender. Recuerden que Arthur H. Pitney obtiene una patente de lo que le llama el Pitney Continuum en 1902, el 14 de octubre. Él decía que su máquina, su equipo, puede hacer en una hora lo que un experto le toma hacer un día de trabajo. Él obtiene la patente sobre esta unidad, que prácticamente la podemos ver aquí. Y en estas unidades venía aquí las patentes y los refrendos de esas patentes. Entonces, esto es por donde empezó. Para 1920, el 23 de abril, se crea la compañía Pitney Bowes en una sociedad donde el señor Pitney se encuentra con el señor Bowes, un accionista de recursos que se encuentra con alguien muy dinámico para poder hacer negocios y empiezan a participar en todo el mundo. En 1929, Pitney Bowes desarrolla una máquina diferente a la que se mostraba, porque ésta podía variar el valor facial del franqueo en su totalidad. Recordemos también que antes estaban los valores fijos, 5, 10, 20, 25 centavos, pero ellos desarrollan una que tiene la capacidad de dar por ajuste el, lo que es el porte asignado de acuerdo al tamaño y al peso. Y a esto se le llamó el Pitney Bowes modelo B. Las instalaciones de Pitney Bowes crecieron monstruosamente y para 1940 llega a México, empieza a participar en el mercado mexicano, obtiene una licencia con la cual se aprueba que la gente pueda adquirir directamente una compra o pueda rentar las unidades que tenía Pitney Bowes disponibles para poder franquear. Esta es la unidad que llega a México en 1940. Estos fueron los diseños con los que se pretendía trabajar, que al final terminaron siendo los que vemos del lado izquierdo y posteriormente el que vemos del lado derecho en los modelos portátiles DM. Interesante ver cómo el modelo R, que fue el primero que entra a México, empieza con las licencias de números bajos. Esta era la máquina 3 con el permiso de trabajo número 3. Y así posteriormente. Realmente los modelos que iban introduciéndose a México tenían una nomenclatura muy, muy básica. Y recuerden la frase inicial de Pitney Bowes, que era que esta máquina podría hacer lo que un experto hacía en un día, pues lo seguían reiterando prácticamente 40 años después de que se inventó su máquina, de que obtuvo la patente, y decían, sellan estampillas durante todo el día de lo que era todo el día en unos solos minutos. Ok, pues en las décadas subsecuentes aparecieron los modelos 5000, 5300, 6300, 6500, la Automax y la 900, que fue una eh, máquina que ya tuvo tanto impacto y era tan funcional que permaneció décadas también ya en el funcionamiento. Aquí podemos ver una de las eh, máquinas bueno, de los sellos que dejaban las máquinas del modelo 900. Y algo que también empezábamos a ver ya era pues un dominio total de lo que era Pitney Bowes sobre lo que es el franqueo mecánico de México. Pero viene una curiosidad. Aquí ustedes van a ver que este es del año 2000. Llega el año 2004 y comienzan a aparecer franqueos en color morado.
y justo deja de verse a partir del año 2014. Todavía 2015 pueden encontrarse algunos, pero ya para el año 2018-2019, los franqueos mecánicos, como los vimos en la imagen anterior, desaparecen en su totalidad porque ya había unas aplicaciones digitales del mismo Pitney Bowes y en ese momento pues parece que viene ya la decadencia del uso de los franqueos mecánicos, por lo menos en México. En el 2004, eso es lo que vamos a encontrar. Un franqueo de color morado que inicialmente se veían como casos aislados, pero es normal encontrar o pensar que son casos aislados cuando no son material que se encuentre a la vista porque era material desechable. Una vez que llegaba al usuario, lo importante era lo que estaba dentro, el sobre se destruía y más en las condiciones en las que conocíamos el franqueo mecánico, pues no había mucho interés de poder coleccionarlo. Entonces, la mayoría de los ejemplares tienen fechas de junio. Aquí vemos un Oaxaca, 24 de junio del 2004, y así vamos a empezar un recorrido durante los 10 años para que puedan ver cómo fue cambiando. Y vamos a hacer algunas anotaciones interesantes. Julio, Querétaro, y aquí es donde empieza a verse que no era un caso aislado, no era una ciudad únicamente la que tenía el franqueo morado. Empezamos a ver una ciudad que está a 800 kilómetros de Oaxaca, aparece uno en julio, debe de haber uno de junio. Vemos la Ciudad de México en agosto, también 2004. Vemos que las máquinas etiquetadoras también aparecieron con la tinta morada de Pitney Bowes. La etiqueta que ven aquí es las etiquetas oficiales de venta directamente de Pitney Bowes para el franqueo. Eran autoadheribles y se podían colocar prácticamente en todo tipo de superficies. Entonces vemos de junio a octubre ya abarcaban prácticamente el espectro amplio de lo que era la aplicación de los franqueos, desde las etiquetas hasta la aplicación directa eh, en los sobres. Y aquí vemos también como este Tulancingo en Hidalgo, a 80 kilómetros de la Ciudad de México, también empieza a aparecer en color morado. Una de las cosas que se puede determinar es que no cambia la máquina, siguen siendo los modelos A y B 900, que no vamos a entrar en la cuestión de detalles, pero todos los modelos 900 empezaron a pasar a este color morado. Inicialmente, como las tintas de estas máquinas eran en color rojo, se encontraban este tipo de tonos como un poco rojizos, pero ya era porque integraron la tinta morada a la unidad. Este también es un octubre del 2004, es un porte alto porque iba al extranjero, traía un registrado y fue una máquina que se empleó directamente en el servicio postal. Recuerden que estas unidades tenían la posibilidad de tener un registro y un permiso para poder ser utilizadas de manera particular, en donde el correo era el que suministraba la cantidad de saldo que la máquina iba a tener, que se abría a través de un auditor de la Secretaría de Hacienda que trabajaba en conjunto con el correo y que iba agregando los saldos para que la máquina tuviera siempre portes y pudiera franquear las cartas. Este es diciembre del 2004. Aquí vemos que están aplicados en etiquetas regulares, etiquetas autoadhesivas que podemos encontrar en cualquier tienda de papel. No eran las etiquetas oficiales de Pitney Bowes, pero esto fue permitido porque no había una obligación de utilizar el material que suministraba únicamente Pitney Bowes. Era aplicarlo directamente sobre el sobre, sobre cualquier papel adhesivo o sobre etiquetas. Pasamos al año 2005 y vamos a volver a encontrar marzo. Encontramos nuevamente que en Oaxaca siguen utilizando prácticamente un año después, mayo, junio, septiembre. ¿Cómo sabemos que no es la misma máquina? Esto voy a puntualizarlo. Aquí vamos a ver una serie de números. Este era
esta era la máquina, M era la máquina 97694. ¿Ok? Y entonces vamos a poder identificar en cada uno de ellos que van apareciendo la 97675. Aquí pongo tres ejemplos del 2006, empezando en junio y 2 de noviembre, para que podamos observar cómo es que funcionaban y dónde se encontraba la numeración y cómo era distinta en todos, ¿no? La 97558, la 97676 y la 97644. Querétaro, México y Morelia. En tres estados distintos era el color que ya estaba predominando. Empezó a bajar el uso del color rojo y se empezaban a utilizar estos colores morados. Para el 2006 les traigo este también que es de la Ciudad de México, que ya estaba empezando a estar en desuso el franqueo mecánico y empezaba a haber también escasez de suministros. No sé si el uso de la tinta morado sea también que se descontinuó la tinta roja y por eso se empezó a utilizar una tinta alternativa, pero en este caso, este franqueo rompe inclusive con la regulación que pedía la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal pedía que los franqueos mecánicos fueran aplicados en color rojo. Esto para poder distinguirlos de las cancelaciones que ya iban en color negro. Y recordemos que los franqueos mecánicos no tenían necesidad de ser cancelados. Por eso también era una razón por las que se ponía fuera de color negro, se ponía en el rojo para que pudiera verse claro que estaba el porte, la fecha y ya no había necesidad de hacer más con ese. Como aparece en los años 2006 y estamos en un periodo en el que se empezó a utilizar la tinta morada, solamente hice un comparativo para poder estar seguro de que sí estaban utilizando una tinta negra. Y sí, esta empleó una tinta negra, aquí lo podemos ver, y la tinta morada era la que ya estaba por regulación. Nuevamente, este es un caso muy particular porque no se presentó en en grandes partes del país, no se presentaron no fue como subsecuente a este tipo de casos, fueron casos muy aislados. Esta otra es también una etiqueta Pitney Bowes de ya de 2007 en abril, ya van prácticamente 3 años de uso. México cambió en su totalidad a un franqueo morado. Aquí vemos dos máquinas, diferentes salidas de lo que es la Ciudad de México, con, tanto con etiqueta como directamente aplicado a sobre en color morado. Querétaro para el 2009. Y aquí hay también otro acontecimiento importante que vamos a ver más adelante en un ejercicio de cómo se debe de hacer un estudio que pretenda brindar conocimiento a los filatelistas interesados, a los nuevos y a los que pretenden hacer estudios en franqueos. 2009, julio, agosto y septiembre, Ciudad de México, Querétaro, continúa morado. Noviembre, pasamos al 2010, enero, Monterrey, también aquí ya está en un color morado. 2010, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre. Prácticamente estaba borrado del mapa la tinta roja. Este tipo de casos que vamos a ver aquí es junio, malas aplicaciones, no se pueden considerar como errores de franqueo o variedades. Este estaba aplicado en una bolsa que prácticamente fue una alternativa para la correspondencia de materiales impresos, que es la cuarta clase o la tercera clase, depende de cómo iba la legislación en el país, y era material que tenía que ir abierto, visible.
Regularmente era una revista, por eso también el formato en el que se metía en la bolsa. Y como se aplicaba realmente el franqueo ya directamente sobre el paquete completo, pues era muy común que no se aplicara correcto, pero no podemos considerarlo como un error. No puede entrar como una variedad en el estudio de los franqueos mecánicos, porque la impresión está completa en lo visible y lo único que está haciendo o ocurriendo es que no cayó sobre la parte del papel que era lo que hacía que estuviera visible, como sí caía en otros casos que podemos ver. 2011, San Juan del Río, México, en dos máquinas diferentes también. Nuevamente viene Ciudad de México y Querétaro para el 2011 en mayo, agosto y diciembre. Septiembre del 2012, aquí ya, si ustedes ven, se fueron reduciendo. Yo ya no encontré más aplicaciones. Cada vez se encontraban menos lugares donde se estuviera aplicando porque vamos a ver qué ocurrió con este franqueo mecánico. Y pasamos al 2014 con el último año. Hay algunas aplicaciones 2015, 2017, 2018, ya muy esporádicas con este tipo de franqueos. Este es un porte alto, va de Querétaro a la misma ciudad, pero trae un acuse de recibo y va con el servicio registrado. Entonces, por eso es que lo vemos de esta manera. Pero hablemos de conocimiento. Hablemos un poquito de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que se utilizó del 2004 al 2014. Sin embargo, veamos este caso. 2019. Si nosotros lo vemos únicamente desde la parte visual, desde lo evidente, que siempre esa parte nunca me ha gustado porque es algo que cuando yo empecé en la filatelia, los jurados decían no coloques en tu estudio lo que ya es evidente. Y era algo que me costaba mucho trabajo entender, pero con este ejemplo vamos a ver cómo se puede explicar el verdadero estudio y la profundidad que los filatelistas le pueden dar a cada una de las aportaciones que hagan. Vemos eh, 2 de julio del 2019. Y la pregunta aquí, ¿es posible cuando hablamos de un uso del 2004 al 2014? Bueno, para esto necesitamos entender varias cosas. Y es cuando también dejamos claro que el estudio de un franqueo mecánico no se reduce a la parte visual. Tiene que haber mucha documentación y tiene que entenderse el contexto histórico de lo que es el servicio postal. En el 2009 hubo una transición, no necesariamente por el servicio postal, sino fue una transición en los equipos de Pitney Bowes. Pasaron de la parte mecánica, tal cual, del franqueo mecánico mecánico, al franqueo digital aplicado con cabezales e inyección, a diferencia de estos que eran aplicados con un troquel o un cilindro, dependiendo del modelo de la máquina. Aquí podemos encontrar bueno, la transición principalmente con una empresa, que esto es algo interesante también en un estudio, poder encontrar cómo va evolucionando. Este es Guadalajara, es la misma empresa. Esto es de junio del 2009 y esto es julio del mismo año. Prácticamente de un mes a otro entra esta evolución tecnológica y empieza a desplazar los franqueos mecánicos que conocemos. Y aquí es donde el franqueo morado que estaba vigente empieza a desaparecer. Aquí vemos otro caso ya también de la cuestión evolutiva con otra empresa que también utilizó franqueos mecánicos, digámosle, tradicionales y entró la versión digital. Este aplicado en un color gris para un banco. Y ese mismo año hay otro evento histórico en el correo que genera una segunda versión. ¿Por qué? Porque entra un gobierno en el 2006 y con ellos entran nuevos directivos del correo. Uno de estos directivos del correo, la directora general Purificación Carpintero, hace la renovación de la imagen del servicio postal
y coincide con esta aplicación tecnológica de los franqueos digitales. En ese momento cambia la imagen, pasamos de lo que era la cabeza del águila o del águila real mexicana a la paloma con la carta, que después haré una broma más adelante, no, tal vez no en línea, pero para que veamos los errores que tenían este tipo de diseños. Eh, Aquí podemos ver 2010, 2012 en sus aplicaciones conforme fueron evolucionando, pero esta transición fue muy radical porque pasamos del franqueo mecánico al franqueo digital, al franqueo mecánico digital, y luego a un cambio de imagen. Entonces, ¿cómo puedo yo comprobar que esto era verdaderamente 2019? No solamente conociendo la parte de la historia del correo, sino también podemos hacerlo a través de la concentración de material, tener el volumen del material y entender cómo estaba ocurriendo solamente de la parte visual, sin entrar en la cuestión de tarifas. Aquí podemos ver un 2019 visible, pero resulta que el porte era el del 2009, cosa que no podía estar ocurriendo en el 2019, 10 años después manteniendo el mismo porte. Primer planteamiento hipotético. Sí lo podemos ver en piezas del 2009 que traen el 1.92, el 1.94, que era la tarifa que se encontraba circulante. Entonces, vemos agosto, vemos noviembre. Esto es el primer indicador de que 2019 ya empieza a sonar muy eh, poco posible. Viene otra cuestión, recordemos que 2009 también se hace una transición hacia los franqueos digitales y prácticamente todo lo que empieza a aparecer 2011, 2010, 2011, 2012, a partir del 2009, empieza a aparecer con estos franqueos, pero también observamos que el porte, ya lo que es el valor que está franqueado aquí, es arriba de 2 pesos, muy diferente al que estaba en el 2009 y por supuesto muy por debajo de lo que podía estar ya en el 2019. Entonces, tenemos dos comprobaciones que no necesitamos la tarifa del correo o un tabulador que nos ofrecía el mismo correo, sino solamente la acumulación en volumen de material que pueda ayudarnos a discernir y por lo menos tener una hipótesis realista de qué era lo que estaba ocurriendo. Ahí terminamos el primer caso. Segundo caso, vemos este en color negro. ¿Fue un caso aislado? Necesitamos volumen porque posiblemente fue un error o yo pensaba que el color morado sobre el amarillo podía haberlo oscurecido. Sin embargo, podemos encontrar que ya en los usos también últimos de algunos otros lugares, pues vemos otra aplicación en color negro, pero del 2015. De los últimos años prácticamente que se estuvieron utilizando los franqueos mecánicos en un sobre grande de una revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marcado tal cual como impresos. Y entonces cuando nosotros los vemos, podemos percibir que estos se utilizaron en color negro, no se aplicaron en color morado. Y este sí tiene un poco de color tono, un poquito morado, tiene que ver porque ya se estaba utilizando el color morado en la máquina, pero también nuevamente cambian las unidades, empieza a descontinuarse el uso de esas tintas para pasar a tintas que se utilizaban en cabezales digitales. Y entonces, ¿cuál fue la facilidad, hipotéticamente hablando, de lo que era el servidor postal? Rellenar máquinas con tinta negra de uso común con las que utilizaban los canceladores para matasellar las estampillas. Dos casos en el mismo modelo que nos reflejan dos fechas diferentes. Ya no fue un caso aislado y coincidente, sino fueron dos tiempos o dos momentos distintos, pero ambos digamos que el último periodo de uso de máquinas de franqueo mecánico previo a la instauración de franqueos digitales. En conclusión, eh, aquí pues he mencionado, los invito a ver la plática de Pitney Bowes, el monstruo del franqueo mecánico que dimos aquí en mi oficina hace un poco más de un año.
he mencionado que es el franqueo más complejo que hay de estudiar debido a su tamaño, que lo llevó a ser el proveedor número uno de franqueos no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que segmentarlo a modelos como lo presenté en este momento o aplicaciones muy específicas como el franqueo morado de Pitney Bowes, que tuvo una presencia de 10 años en México, es una gran alternativa de estudio para poder competir tal vez en un marco, para poder hacer estudios de mucha profundidad y no solamente estudios visuales de un franqueo que a simple vista no tendría mucho que ofrecernos. Quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente. Gracias, Mauricio. Pues nuevamente trato de hacer una presentación breve, pero con Ujú, un tema que tiene que abrir las expectativas a que en un futuro se pueda seguir fomentando el estudio de otras áreas de la filatelia de ujú. México. Y ahora lo presento con franqueos mecánicos que, si bien abundan mucho en México, habría Se congeló uno de Mario. ellos. Ay, perdón, ahí está. Sí, Que gracias. te habías perdido por unos segunditos, Mario. Ah, caray, Mario, perdón. por mientras aparecen las preguntas, solo como curiosidad, este color morado, de esas mismas máquinas, ya que las franqueadoras tenían un numerito, entonces podemos identificarlas a través del tiempo. ¿Has encontrado de esas mismas en rojo Sí, anterior? Ok, entonces existiría la posibilidad que el remanente de tinta roja tal vez la reentintaron con otra y al combinar dos colores quedara morado no porque o expresamente se le agregó tinta morada. explícitamente era tinta morada. Ah, ya. eh, sí, no fue una contaminación como se podría pensar. Ujú, ¿Por qué? Porque ya hablar de que la misma contaminación existió en... voy a irme a la presentación. ujú. Mm, Te, mm, te hago la ujú, pregunta por mientras, ujú, venga, porque aquí a veces el gomígrafo autoentintable se les ujú. acababa la tinta, venía con almohadilla tinta negra. Ya se iba despintando, le colocaban roja, pero, o sea, no imprimía ni en negro ni en rojo, imprimía un color intermedio y así. Por eso hacía la pregunta. Claro. Mira, Monterrey, Ujú. a distancia de Oaxaca, digo, Ya. Ujú, está a 1500 kilómetros casi, casi ujú. 1600. Sí. Entonces, que coincida el mismo tipo de contaminación Es es cierto. muy poco probable. Ujú, Estos son los que yo tengo. Trabajo con el material que yo tengo en mis manos. No me gusta, la expresión que yo uso es hacer filatelia en la carpeta del vecino. ujú, No ando colectando y pidiendo prestadas las muestras. Trato de concentrar la mayor cantidad de material para poder manipularlo y en algunas ocasiones, como en alguna presentación aquí hice la destrucción de un sobre que tenía un Sunburst que traía un papel empalmado. ujú, A veces hago pruebas que son muy destructivas, pero para ujú, eso necesitas primero el volumen y saber que lo que vas a sacrificar es reemplazable. Si es una pieza única, no la toques. Porque hubo un ujú, caso muy curioso de un filatelista en México, más comerciante que filatelista, que quería innovar y quería demostrar algunas cosas, que entonces empezó a hacer cosas muy, muy, muy graciosas. Por ejemplo, decía, miren, esta estampilla que era, que es de una serie, que es de tal papel y tal, miren, la voy a prender y van a ver que la flama se ve un poco de color verde. Entonces las quemaba y decía, ¿vieron? Este era un papel tal. Pero después, cuando tú destruyes el material de esa forma, no hay forma de ponerlo en una exhibición ni comprobar que lo hiciste y que era eso. Además, no sabemos si el papel estaba previamente eh, eh, tratado con algún ujú, químico que pudiera cambiarle a la flama, ¿no? Entonces, ujú, todo este tipo de pruebas requieren volumen, sí, para poder hacer un estudio que dé un poco más de certeza, porque si ustedes se dieron cuenta, no hablé de un estudio de historia postal sobre lo que es la tarifa. Hablé más de un estudio de historia postal de marcofilia, ujú, en donde lo que estamos viendo son
marcas que todas traen un permiso diferente, un número de máquina diferente, pero que coinciden en las características de un periodo que es 2004 al 2014. Eh, por lo menos es lo que yo he encontrado. Alguien tal vez encontraron 2015 o 2016, puede ser, y es correcto porque las máquinas franqueadoras, las mecánicas, no desaparecieron y el caso está en este uso del 2015. O sea, sí siguen utilizándose y todavía se encuentran algunos en los años 2018, previo a la pandemia, pero la mayoría de ellas se reemplazaron por las versiones digitales, incluyendo, por ejemplo, estos casos que son la misma empresa. Lo mismo, ya hice un estudio con estas mismas tres, cómo se veían antes y cómo se veían posterior al cambio de franqueos en la cuestión de la versión mecánica a la versión digital. Entonces, no era una contaminación, sí se requiere volumen para dar precisión a los comentarios, que tengan mucha certeza y todo lo que se haga de pruebas tiene que tener siempre una pieza que respalde que siguen existiendo, no una que se destruye y digan, ya ven, ahí la que destruí era la correcta, ¿no? Pablo, Ah, ok, gracias, Pablo. Hola Mario, felicitaciones. Gusto saludarte y muchas gracias por la charla. Precisamente yo me iba a referir a un tema cuando hace muchos años trabajaba. eh, Se utilizaba las máquinas de franqueo, pero la persona encargada se le acababa la tinta de un color y le ponía pues otro color. Entonces había una transición de lo que Mauricio dice. Es posible que la tinta era roja, pero le ponían otra tinta y hasta que eso se convierta en negro, pues había una serie de franqueos que se lo iban haciendo. Entonces era normal, o sea, no había un control estrictamente de un color específico. De hecho, acá utilizaban recuerdo yo, un color verde medio aceituna, medio algo así. Pero venía otra persona y le cambiaba. Ese por un lado. Y la otra inquietud de lo que tú mencionas del el águila de correos, de la versión mecánica a la versión digital, también pasaba acá. En una oficina utilizaban ya la parte moderna, la parte digital, pero las oficinas más distantes de la capital se quedaban con las otras máquinas. Y eso era normal, o sea, no había falsedad ni mucho menos, sino era la política en que se trabajaba acá. Asumo que de pronto podría ser allá algo similar. es correcto. Contestando primero esta pregunta, sí, no existió un decreto por parte del correo que dijera que tuvieran que cambiar su unidad mecánica por una unidad digital. Sin embargo, Pitney Bowes sí volvió obsoletas esas máquinas y también dejó de dar mantenimiento a las máquinas mecánicas y dejó de suministrar las tintas. Entonces, ¿qué hizo? Pues como todas las compañías de tecnología, dejan obsoleto una unidad y empiezan a encarecer los refaccionamientos, encarecer los servicios y lo que termina haciendo es inclinándote por la adquisición de un equipo digital. Eso pasaba. Eh, las tintas en México fueron muy reguladas. Sí nos apegamos mucho al caso de la regulación de la Unión Postal Universal que pedía que el franqueo mecánico fuera rojo. Eh, por lo menos en México, los franqueos que se aplicaron, por ejemplo, como muestras para probar, para comprobar que estaban, cuáles eran los franqueos que estaban utilizando, siempre se aplicaron en negro. Esto fue la hojilla que se envió a la Unión Postal Universal cuando pedían el reporte de qué estaba utilizándose en ese momento. Y esto se supone que la Unión Postal Universal lo concentraba y lo distribuía a las administraciones generales de correos de todo el mundo que estaban afiliados a la Unión Postal Universal para que tuvieran conocimiento de qué era lo que en cada país estaba eh, manejando. Estas eran, digamos, los especímenes que recibía la Unión Postal Universal. Fuera de este negro,
la regulación sí nos pedía que tuviéramos los colores rojos. En México, uno de los franqueos mecánicos más raros es el aplicado en azul por una o dos compañías únicamente en los años 50, 40, más o menos. Entonces, se volvieron muy raros y hoy en día son posiblemente los más caros y difíciles de obtener porque eran los que en ese momento no cumplían con la regulación. Pero no se puede aplicar ese mismo criterio de los años 40, 50 a algo que se encontró por cambio de obsolescencia tecnológica y reemplazo de la tecnología en los años 2009, ¿no? No hay forma de equipararla. Sin embargo, yo ya lo escuché en una plática, alguien que decía es que el color azul era el color difícil y que mostraban una pieza pues prácticamente como esta, mostraron una pieza azul, decían es que los franqueos mecánicos azules son los difíciles y el criterio era un criterio para los años de la década de los 40, no para los años 2009, 2010 y subsecuentes. Entonces hay que tener cuidado también, la rareza se encuentra en un periodo también específico de tiempo. ¿Alguna otra ¿Alguna duda? otra pregunta o comentario? Heinz. Hola Mario, muchas gracias. Em, Parece lógico que la tinta fuese provista por el correo central, vale decir, asegurar la calidad de la tinta de tal forma que sea indeleble, digamos, ¿no? Que no cambie de color, etcétera, etcétera. Entonces, esa tinta era provista por Pitney Bowes directamente al correo central y este lo distribuía. No. En México no. En México todo se compraba directamente con el representante de Pitney Bowes en México, quien tenía la autorización para la venta y mantenimiento, la venta de refacciones y mantenimiento de esas unidades, pero era una representación exclusiva. No hubo más, digamos que proveedores que dieran mantenimiento y suministraran refacciones, y en este caso también la tinta. ¿Las revisiones eran programadas de antemano o tenían que ser pedidas por la empresa que tuviera la máquina? Eran pedidas por la empresa que tenía la máquina y tengo entendido que eso era voluntario. Voy a irme a un poquito les voy a compartir mi primer eh, trabajo de franqueos mecánicos, donde esa parte la presento y dejo muestras de cómo es que fueron deteriorándose los franqueos. Se supone que el correo te dice, tú tienes, esta es la máquina, este es el diseño vigente, tú lo mandas a hacer con la empresa que te suministró la máquina. Ellos hacían el dado o la placa o el cilindro y te Sí. lo suministraban. ¿Ok? Entonces, tú tenías la obligación de darle mantenimiento e inclusive, pues lo único que te pedía el correo es que siempre tuvieran cuidado de que los portes estuvieran visibles. Ese era una, vamos a llamarle, era el momento en el que tú tenías que reemplazar las placas. Cuando ya los números empezaban, ese era un momento de mantenimiento o refaccionamiento, pero no era obligado por parte del correo. Lo que era recomendado es que tú lo mantuvieras siempre visible. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no se veía el porte, el correo tenía la obligación de detenerlo, multarlo o pasarlo por una correspondencia irregular y Claro. ponerle una multa. Entonces, si no, yo no veo que tenga los 250 o el 1,92, entonces tengo que ponerle, o tengo que tasarlo y tiene quien lo reciba que pagar esa carta. Entonces era una obligación de quien lo mantenía, ¿no? Es que es lógico, porque si no, no hay comprobación de que pagaste ese porte. Exactamente. Entonces, eso era principalmente la cuestión con las unidades, pero no había una obligación y no había una contratación previa o digamos que mantenimientos contratados por anticipado, ¿no? Sí. Ahora, eso es para el caso de las empresas que tenían la máquina.
Ujú. Pero también me imagino que el correo central de Ciudad de México, de Guadalajara, de todos los lugares, también usaba el mismo modelo. Sí, es Entonces, correcto. digamos, claro, ese obvio tenía el control interno inmediato. Y tristemente, donde se encuentran más franqueos eh, en mal estado, se encuentran del lado del correo y no del lado de la iniciativa privada. Por supuesto, la iniciativa privada tenía intereses económicos muy claros, mientras que el correo, pues ya recibía el recurso y aunque no estuviera correctamente el porte, ya sabía que salía de esa oficina, si no ellos mismos no lo hubieran encaminado. Sí, Entonces además esa parte hay se que, dañaba más porque tenía mucho más uso. tenían más, exactamente, tenían más volumen, mientras que una empresa podía estar mandando un volumen alto de a lo mejor 1,000 cartas al mes, el correo eso podía estar procesando en 2 días. Claro. Entonces sí, sí, sí se puede observar ese tipo de situaciones Mm, en ambos casos, sí. por así decirlo. Un comentario a eso de la tinta azul de los años 40. Hay otros países en los cuales también se daba más o menos en la misma época. Te hablo de Exacto, Canadá, de Estados Unidos, por ejemplo. así es. Sí, sí se dio. Y de hecho, Estados Unidos tiene muchas particularidades. Ellos tuvieron regulaciones muy, o sea, están en la Unión Postal Universal, pero recordemos que la Unión Postal Universal hace recomendaciones. La mayoría de los afiliados a la Unión Postal Universal, pues están ahí para oír esas recomendaciones y llevarlas a cabo. Pero Estados Unidos es muy particular. Entonces, Estados Unidos desde sus primeros años tiene franqueos mecánicos verdes, naranjas, amarillos, morados. Entonces, ellos son los que más tienen esa variedad y, pues, parecería que es solamente porque son ellos. Y miles de máquinas. Ah, sí, sí, sí. México también tuvo una cantidad muy grande de máquinas. Eso está inclusive documentado. No lo tengo en el momento, pero se hablaba de en los años 70, 80 de más de 35,000 máquinas disponibles en el mercado. Y lo podemos encontrar en varios documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era la que controlaba prácticamente al correo. Pero esa muestra que tienes abajo es de Midget. Sí, es de Midget. Y aquí está la evidencia fotográfica que guardó la Universal y este es la evidencia fotográfica del diseño que llevó a que se produjera este. Y hoy en día yo tengo de archivo del correo el diseño original con el que tramitaron. O sea, este ya no lo, o sea, lo tengo esta evidencia fotográfica, pero ahora tengo el diseño que es prácticamente este, pero en un tamaño casi tamaño carta. Así que espero presentar. Esta colección tiene vermeil grande, estoy obligado a presentarla ya en 8 marcos y es en lo que estoy trabajando para poder mostrarla en un futuro. Sí, te Ahorita decía que es Midget porque tengo una parecida en Chile. Y Sí, esos tenían el valor fijo, como tú decías al comienzo. exacto. Sí, 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 la Universal, los franqueos aparecieron con valores fijos, eran portes combinables para que pudieran Claro, tenerse eh, valores determinados, ¿no? sí. Este fue Ahí el tienen un color azul. azul de los años 40. Yo no he encontrado regulación que permitiera, siempre la regulación de la que se habla en la cuestión de franqueos mecánicos es el emplear las tintas rojas. Esta compañía lo utilizó junto con otra compañía en otra versión de franqueos, también de la misma Universal, que este es la misma máquina, pero de la Universal, es la segunda versión que entró a México y se conoce también en una impresión en color del mismo tono azul, pero en un modelo posterior. Ah, Entonces, esta misma se utilizó en azul en un par de años y después regresó al color rojo.
Ya también en mi próxima versión puedo mostrar cómo se usaba antes, cómo entró el azul y cómo después regresaron al rojo. No he encontrado tampoco, eh, no sé si haya sido una notificación o alguna cuestión que le indicara que no podían utilizar el azul y por eso regresan al rojo. Pero la mayoría de los franqueos en México utilizaron el color rojo hasta 2004 al 2014 que pasaron al color morado. Ok, muchas gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro manos en alto, así que Mario, realmente muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar presentes el día de hoy Muchas gracias. y el día de mañana.